Am, bueno, vamos esta noche a ver si podemos hacer algo muy sencillo, vamos a hacer. Pero está en la palabra de Dios, así que es necesariamente hermoso. Y hola Manuelito, bienvenido. No te había visto todavía. Buenas, buenas. Gracias. Feliz sábado. Lindo, Gracias. gracias Manuel. Bueno que estés con Hola, nosotros. Lindo. Quería reflexionar con ustedes. Bueno, primero voy a hacer un título que después vamos a dejar la mitad. Los dos Juan. Los dos Juan. Pero en realidad hoy vamos a hablar de uno de ellos. Mañana sábado a las 20 horas nos gustaría encontrarnos otra vez todos y vamos a hablar del segundo Juan. El que vamos a hablar esta noche del primero es de Juan el Bautista. Y el que tendremos mañana va a ser Juan el discípulo, el llamado el discípulo del amor. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para mañana, es la frutilla, es el final de todo. Así que vamos a tomar hoy a Juan el Bautista, que estoy seguro que de muchos de ustedes debe ser uno de los personajes preferidos de la Biblia. Es el mío también, es el mío, es uno de los preferidos. Me gusta muchísimo. Y si pudiéramos ponerle un título a la reflexión de hoy, lo ponemos en tres partes. Vamos a separar así, miren. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? Y finalmente, ¿quién es Jesús para mí? Que es de todas la pregunta más importante. ¿Está bien? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús para mí? Ahora, todo eso va a estar basado en el testimonio de Juan el Bautista, en lo que Juan el Bautista como personaje central en esta noche. Así que los que tienen Biblia me acompañan ahora, y si no pueden escuchar, pero si me acompañan está bien, así vamos todos juntos, dejamos un minutito, si alguien no la tiene, la quiere ir a buscar, aproveche este minuto. Vamos a buscar el libro de Juan, precisamente, en el capítulo 1. Juan en el capítulo 1. De paso, si alguno de ustedes quiere intervenir mientras estemos conversando, como esto es algo compartido entre amigos y hermanos, solo toca el botón de su micrófono y puede hablar, ningún problema. Capítulo 1, versículo 6 al 9 de Juan vamos a ver. Miren de qué manera hermosa va a hablar esta parte de la palabra de Dios acerca de Juan y acerca de Jesús. Miren qué lindo. En el capítulo 1, en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios. Ya empieza bien. Está enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y por supuesto se está refiriendo a Juan el Bautista. El versículo 7 dice, Juan, vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es impresionante. A mí esto ya me fascina por varias cosas, pero ahora esta noche no tenemos tiempo para eso, pero testimonio de la luz. Miren cómo se empieza a presentar a Cristo. La luz, hay tanto para decir de la luz, tanto, pero hoy nos vamos a focalizar en otro aspecto. Pero ya empecemos algunas aplicaciones espirituales, porque esta noche esto es una reflexión. De manera que empecemos con la primera. Puede ser que estemos pasando por momentos en nuestra vida en que nos sintamos en oscuridad. Esa oscuridad puede ser algo que nos esté pasando socialmente, una cuestión laboral o algún problema con alguien, pero también puede ser una oscuridad interior, emocional, de dolor, de angustia, de problema, pero aquí dice que vino para dar testimonio de la luz. De manera que cualquier manera de oscuridad, y ustedes lo saben esto por un principio físico, la oscuridad no es otra cosa que ausencia de luz. Cuando llega la luz, oscuridad se va. Así que vamos ahora a profundizar un poquito. Veamos un poquitito esto. Dice al final del versículo 7 que el propósito que tenía era para que creyesen en él, en la luz. Muy interesante. Por eso el versículo 8 dice, no era la luz, sino, lo reitera, para que diese testimonio de la luz. Claro, Juan no era la luz. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. Cristo es la luz. ¡Qué maravilla! Pero qué privilegio el de Juan. Sacrificado y precioso privilegio. Presentar la luz.
Precioso. El versículo 9 dice, aquella luz verdadera, y ahora atención, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esto que estamos leyendo es la palabra de Dios. Es más segura que lo que nosotros podamos pensar, es más segura aún que nuestros sentimientos. Y acá dice que Él vino para alumbrar a todo hombre. No puedo ni quiero ya ahora esperar al final para hacer la reflexión. Si tenemos alguna cuestión de oscuridad en nosotros, aquí está la luz que alumbra a todo hombre. Jesús. Necesitamos, como hizo Juan, abrirle el corazón y testimonio de Él. Es precioso. Vamos a ver primero, basado en lo que Juan, cómo es que Juan presenta esta luz, con esta reflexión de ¿quién soy yo? Pero en palabras de Juan. Vamos a ver, versículo 19. Vamos a ir comentando un poquito hasta el versículo 23. Versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Ahí viene, ¿tú quién eres? Así que miren, estoy aquí con varios de ustedes que conozco, así que con él me voy a animar un poquito más. Jonathan, ¿tú quién eres? Anabela, ¿tú quién eres? Francisco ahí, ¿tú quién eres? Me parece que... ¿Ustedes se están viendo bien? ¿Algo ha sucedido? Se está compartiendo pantalla de Francisco. Hubo ahí una falla. Bueno, ya se va a acomodar. Francisco, por alguna cuestión ahí que ha sucedido, estás compartiendo pantalla, tendrías que sacarla, porque ese es el único que lo puede hacer, sos vos. Así que, muchas gracias, Francisco. Pero seguí con nosotros, ningún problema. Muy bien. Bueno, Francisco, ahí te pregunto, ¿tú quién eres? El que comparte pantalla. No. Bueno, y así cada uno de nosotros. Anabel, Walter, que estaba con nosotros, Carlita, su amiga. Bueno, Danielito, ¿tú quién eres? Interesante. Y claro, y ahora dice, miren lo que dice Juan. Confesó, y no negó, sino que confesó el versículo 20, y dijo, estamos en el versículo 20, yo no soy el Cristo. Muy interesante esto. Tengo ahora, Juan ya tenía cierta fama, y por eso, y bastante importante, por eso lo envían sacerdotes desde Jerusalén y dirigentes judíos, sobre todo para vigilarlo, para ver si le podían encontrar algo, de qué se trata este. Y entonces él dice, no se fijen en mí, yo tengo una tarea, un propósito, una misión que dar, yo no soy Cristo. Muy interesante, la honestidad de Juan, todavía le van a seguir intentando con algo más. Miren el versículo 21. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Tú eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Interesante, ¿no? Podría haber sido como una autoexaltación, ser un profeta. Haber sido aquel Elías prometido que estaba prometido, ¿verdad? Y en realidad lo era así simbólicamente, pero él dice, no, yo no soy. No, ni siquiera soy profeta, no, yo no lo pretendo a eso. Interesante, ¿eh? Y la humildad de Juan. ¿Saben que muchas veces... vamos a seguir un poquito más antes de decir eso. El versículo 22. Pues, ¿quién eres? Entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y miren esto. Fíjense el versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Son palabras de Isaías, en Isaías 43. Escuchen esto. Esto es extraordinario. Muchas veces nosotros, ya sea por algún complejo que tenemos, o por algún sentimiento de frustración, o de superioridad, no sé, o porque estamos pasando en problemas y en crisis, no conocer bien nuestra identidad. Y a causa de eso, adoptar posiciones de cosas que no somos y de personas que no somos. Atribuirnos cosas que no somos. O sentirnos muy insuficientes por nuestro autoconcepto, por esto de quién soy yo. Pero miren el realismo de
de Juan el Bautista. Yo soy simplemente la voz de uno que viene a clamar para anunciar ¿a quién? Preparar el camino del Señor. Efectivamente estaba preparando el camino para esa primera venida de Cristo. Creo que no estamos forzando nada si nosotros con humildad y con sencillez, ahí donde nos toque estar y aceptando tan simplemente lo que somos, tenemos esta tarea. También preparar el camino del Señor. ¿Cuál camino del Señor? Todos nosotros sabemos, ¿verdad? Que Cristo está a las puertas a venir, en su segunda venida. Qué lindo que es poder prepararnos y ayudar a preparar a otros para ese camino, sin ninguna pretensión sobre nosotros mismos, sino sobre lo que viene ahora, ¿no? Sobre la más grande pretensión que podemos tener. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esto es interesante, porque si nosotros vamos al versículo 29, siempre en el mismo capítulo que estamos, en el 1, dice: al día siguiente, después de este diálogo que acabamos de asistir, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, y lo va a decir de Cristo, va a decir quién es Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos queremos detenernos aquí. Este es el Cordero. No es cualquier Cordero este. Los judíos que lo estaban escuchando ahí, hacía ya, 2000 años que sacrificaban corderos. ¿Y por qué? Esto había comenzado 4000 años antes, cuando Adán y Eva habiendo pecado ellos en el Edén, Dios aparece con la solución. Y la solución lo hace en forma de un símbolo. Le pide a Adán que sacrifique el cordero, que representa aquel cordero que un día vendría por nosotros. A nosotros nos puede parecer que está larga esta espera, sobre todo en los momentos que estamos viviendo ahora, para la segunda venida de Cristo. Pero desde esa promesa que se le hizo a Adán, desde esa primer predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, cuando la sangre de ese cordero simbólico fue derramada, pasaron 4000 años hasta que Cristo vino. Y todo el sistema del santuario que tuvo el pueblo de Israel para ellos y para enseñar a las naciones, comenzaba con el cordero que se sacrificaba en el altar. La sangre era esparcida dentro del lugar santo. Y estaba representado Cristo por los panes, Cristo por la luz, Cristo por ese aroma de intercesión que subía entre las intercesiones. La misma presencia de Dios en la Shekinah, en Santísimo. Todo el santuario simbolizaba a Cristo. Y en todos lados, todos los muebles y todas las cortinas eran rociados por esta sangre. Porque la única manera que podemos tener redención es por la sangre de Cristo. Pero ahora, 4000 años después de aquella primera promesa, estaba la persona, Cristo Jesús. Y entonces Juan tiene la inspiración preciosa de presentar al Cordero. Este es el Cordero de Dios. Necesitamos preguntarnos ahora, para Juan el Bautista, Cristo era el Cordero. Había venido para vivir, para morir por nosotros y para resucitar por nosotros. ¿Y para nosotros quién es Cristo? Porque Juan dice acá, este es el Cordero de Dios, pero sigue diciendo algo más, que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? El que se estuvo acumulando. El que todavía llevamos 6000 años aquí. Sí, por supuesto, pero mi pecado. ¿Sabe que eso que nos agobia, eso que nos deja en oscuridad, eso que nos aplasta, tiene una raíz común a todos los que estamos aquí, a todos de verdad? Yo tengo que decir yo el primero, pero es a todos iguales. El pecado. Y si el Hijo de Dios, que era Dios, y que siguió siendo Dios, pero adoptó forma humana, imagínense lo que se necesitaba para resolver este problema. No había otra solución, porque si hubiera habido otra solución, se hubiese puesto en marcha. Quiero decirles a todos lo que todos creemos y sabemos, pero está bien que lo reiteremos.
No hay un plan B. No lo hubo en la eternidad y no hay ahora. No lo hay. El único modo que nosotros tenemos para resolver nuestro problema del pecado es el Cordero de Dios. ¿Y saben lo que es extraordinario? Que no depende de mi esfuerzo. Él vino a la tierra. Fíjense cómo Él se revela. Viene aquí, ahora en este momento tiene 30 años, aparece ahí delante de Juan. Y para todo el mundo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahora que tenemos este Cordero de Dios, ¿cómo me complementa en ese quién soy yo? Miren qué belleza. Capítulo 1, ahora al versículo 12. Al versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, es decir, derecho, poder, de ser hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como el Cordero, cuando aceptamos su sangre en nuestro lugar, ahora esto es lo que somos. No podemos tener mejor título que eso. Hijos de Dios, nacidos por la sangre de Cristo. No de mamá y papá, no de mi madre Delia y mi padre Juan Pedro. No. Eso estuvo bien y agradezco mucho a Dios porque me da esta posibilidad preciosa de estar vivo y entonces poder conocer a Cristo y entonces incluso alcanzar la eternidad. Pero cuando acepto a Jesús, soy hijo de Dios. Y no se puede pensar para un ser humano mayor título que ese. ¿Y cómo es que Cristo quita este pecado del mundo? ¿Cómo es que Él me hace hijo de Él? ¿Cómo es que llego a ser hijo de Dios? Muy sencillamente, en una sola parte de toda la predicación de Juan el Bautista lo quiero mostrar. Estamos en Juan. Vamos al primer evangelio por un momento, al capítulo 13 de Mateo. Ahí nos vamos, el capítulo 3 de Mateo. Ahí nos vamos a encontrar a Juan el Bautista con la misión que él tuvo, siempre con Juan el Bautista. Solo que ahora a Mateo, capítulo 3. Miren, por favor, el versículo 1 y 2. Miren qué hermoso. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué decía? Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la predicación de Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Por qué motivo? Porque se había acercado el reino de los cielos. ¿Quién es el reino de los cielos? Era Jesús mismo. Jesús es el cielo, Él es el reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra parte? Esto no podemos dejar de decirlo. ¿Cuál es nuestra parte? Una, arrepentidos. ¿De qué me tengo que arrepentir, Señor? De los pecados. Porque eso que Cristo vino a resolver es el problema del pecado. Pero Él, que es Dios y que nos ha creado a su imagen y semejanza, va a respetar siempre mi libertad. Lo que hace a través del Espíritu Santo es trabajar en mi conciencia, como hizo con Adán y Eva cuando tristemente introdujeron el pecado en este mundo y apareció la opción del Cordero. Y ellos se arrepintieron. Por eso Juan está predicando ahora para presentar al Cordero, a Jesucristo, ese que quita el pecado del mundo, tiene que predicar, poner la nota tónica, la nota justa. Necesitamos arrepentimiento para que el Señor pueda transformar, cambiar nuestros corazones y darnos ser hijos de Dios para vida eterna. Y miren, puede que en este momento estemos pensando a cantidad de problemas, de situaciones difíciles que vivimos, de hasta incluso estas cuestiones de identidad, ¿no? De quién soy yo. Pero solamente un texto más aquí, un texto más. Estamos en Juan. Después de Juan viene Hechos, y después de Hechos viene Romanos, así que vamos a Romanos, está ahí cerquita, vamos a Romanos. En el capítulo 8, hoy, esta noche no podemos, pero les propongo a todos que si tienen un ratito durante las horas del sábado, o en otro momento también en la semana, lean todo el capítulo 8. Es uno de los capítulos más completos de toda la Biblia, tiene todos los mensajes que necesitamos.
Vamos a leer solo un versículo de este capítulo 8. Capítulo 8, versículo 37. Para aquellos que podemos estar agobiados o pasando alguna situación especial difícil en nuestra vida. Capítulo 8, versículo 37 del libro de Romanos. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, Cristo nos amó tanto que nos hace vencedores. ¿De qué? De todo lo que nos pueda suceder. De todo aquello que se lo llevemos a Él. De toda problemática que tengamos y de la problemática que es la causa de todos los problemas, el pecado. En todas estas cosas somos más que vencedores. No hay nada, absolutamente nada, que pueda separarnos del amor de Dios, excepto nuestra propia voluntad de decirle que no al Señor. Eso sí nos separa. Dios no nos deja de amar, nunca nos va a dejar de amar, pero no va a tener efecto en nosotros. En cambio, si le abrimos nuestro corazón, si aceptamos al Cordero, que vino para quitar mi pecado, y cada uno ponga su nombre, por favor, ahí, habremos resuelto el problema que causa todos los demás problemas. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y voy a decir dos cosas finales. La primera, yo quiero darme el gusto con ustedes de poder decirla, porque cuando ustedes la lean conmigo, van a entender por qué esto. En Juan, ahí volvemos al libro de Juan, en el capítulo 10 ahora. Hemos estado hablando de la identidad y de la misión de Juan. Y Juan ya había muerto. Había sido decapitado por el cruel Herodes, pero había dejado un testimonio que sería de generación tras generación. Todos ustedes, aunque no sepan con detalle, todos saben ustedes que ha habido una gran persecución religiosa en la historia. En el medioevo sobre todo. Murieron más de 50 millones de personas, solo por dar testimonio de Cristo y de la verdad, de la palabra de Dios. ¿Quién creen ustedes que sostuvo a esa gente en medio de la cárcel, de la crueldad, de las torturas? Porque uno puede pensar, ¿qué muerte más absurda y más injusta la de Juan el Bautista? Sí, fue completamente injusta. Pero Dios lo permitió, porque aún, así como había sido de utilidad, de testimonio de Cristo toda la vida de Juan, aún la muerte de Juan serviría para sostener a millones de mártires que morirían entregados a Jesús por dar testimonio de Cristo. Juan el Bautista, increíble figura, dotado por Dios, por este Cordero que estamos leyendo. Y él ya había muerto. Pero miren lo que dice el capítulo 10, el versículo 41 y 42. ¿Saben por qué lo quiero leer? Porque junto con esto de ser hijo de Dios, ser declarado hijo de Dios, de parte de Dios, pero de parte de los seres humanos, no puede haber para nadie mayor elogio que esto que vamos a leer ahora. Miren cómo cumplió la misión Juan y cómo tenemos nosotros la invitación a dar este testimonio. Capítulo 10 de Juan, versículo 41 y 42. Leo y dice, y muchos venían a él. ¿A quién venían? A Jesús. A Jesús. Ya estaba Jesús en ese momento. Juan había muerto. Y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Esto es conmovedor. No hizo ningún milagro, Juan. Ningún milagro. Pero todo lo que Juan dijo de Cristo, ¿cómo termina? Era verdad. Y por favor, el versículo 42. Y muchos creyeron en él allí. ¿Qué está diciendo? Por causa del testimonio de Juan, por causa de lo claro que habló, de lo bien que lo presentó, por causa de la vida de Juan. Ahora creemos en ti, Señor. Allí en él, en este mismo momento. Y era la zona en que Juan había bautizado. Impresionante, hermanos. Impresionante. Juan el Bautista. El poder de Dios en Juan el Bautista. El Cordero de Dios. La solución para nosotros. Para toda nuestra vida. La capacitación para enfrentar todo lo que nos pasa en nuestra vida. Y sí, ahora termino entonces con el segundo texto que había dicho.
Me va a dar mucha alegría si ustedes quieren poner el micrófono y lo decimos todos juntos, no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. Juan 3:16. Es que lo repetimos tanto y lo decimos tanto, pero no puede haber, es difícil, bueno, con razón se le llama el Evangelio, la Biblia completa en este versículo. A ver, ¿quién quiere decirlo? O a coro, como quiera. ¿Lo digo yo? De tal manera, sí, por favor, Andrea. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Amén. Hermanos, me emociona mucho verlos aquí. Pero siempre me pasa lo mismo cuando hablo de Juan el Bautista, le pido disculpas. Pero no hay nada más emocionante que esto. Miren las dos partes del texto, tiene muchas, pero miren dos partes. De tal manera nos amó que envió a su Hijo ¿para cuántos? Para todo el mundo, para todos. Pero ¿quiénes serán aprovechados de esto? Los que crean en Él. En el Cordero de Dios, el que nos quita el pecado si nos arrepentimos y vamos a Él. Termina así diciendo, para que todo aquel que cree en Cristo, que cree en este Hijo que envió, tenga ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Tenemos una lógica preocupación por el COVID? Creo que sí, creo que es una lógica preocupación. Tenemos algunas personas, ya tenemos algunos conocidos que están descansando. Algunos de los nuestros pueden estar enfermos. Pero miren el final de este texto. Escuchen, yo ya tengo 62 años y tengo unos buenos antecedentes asmáticos, etcétera, etcétera. No quiero que me venga el COVID, no quiero nada, ¿está bien? Pero si me tocara descansar, si no es ahora, un día será, hermanos, si Cristo no viene antes. Pero miren el final de este texto. Por eso les digo que Jesús es la solución para todo. Si Dios con su perdón me ha resuelto a mí el problema del pecado, no tengo nada de qué temer. Fijaos aquí. Nos amó de tal manera, ¿para qué? Para que si creo en Cristo tenga vida eterna. Efectivamente, el que tiene el Hijo tiene la vida. No se le ha escapado la historia a Dios, hermano, no se le ha escapado. Y estos acontecimientos que estamos viviendo tampoco se le escaparon al Señor. Él es el Cordero de Dios, para quitar nuestro pecado y darnos vida eterna. ¿Quién de nosotros quiere esta noche aceptar eso? Yo voy a pedir que levanten la mano, pero voy a ser el primero en levantarla porque yo lo necesito y quiero tenerlo. Así que los que estén de acuerdo, levantemos la mano para decir, Señor, quiero aceptar al Cordero de Dios, para que resuelvas en mí el pecado. Y entonces poder tener vida eterna. Hermanos, no sé cómo agradecerles que me han dado la alegría y la bendición de poder preparar un poquito esto y compartirlo así con ustedes. Una bendición para mi vida. Muchas gracias por estar aquí esta noche y por poder hablar de esto, que no hay un tema más bello y más profundo que Jesucristo como nuestro Salvador. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marce. Claudita, si querés venir aquí, vení, por favor. Acá se te va a escuchar bien. Si querés hacer vos la última oración, como habíamos quedado que íbamos a orar. Sí, está bien. ¿Te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Puedo hacer entonces. Hago entonces la última oración, ¿cómo no? Muy bien. Padre querido que estás en el cielo, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque tú tuviste en la historia estos preciosos hombres tuyos que dieron testimonio con su vida, con su palabra y con sus actos acerca de quién eres tú. Gracias por el amor de Cristo, que se hizo cordero para que su sangre pueda limpiarnos de todo pecado. Gracias. Gracias por esta preciosa promesa de vida eterna. Querido Padre, queremos quedarnos con esto, con tu palabra, y dedicar las próximas horas de este día a reflexionar
en esta belleza del plan de salvación. Todo centrado y basado en Cristo Jesús. Muchas gracias, querido Padre. Nos ponemos en tus manos de amor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Nos saludamos. Una alegría verlos a todos. Los que estemos mañana. Feliz sábado. Feliz Gracias. sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Para todos. Sábado. Nos juntamos Mañana los esperamos mañana a las 20 horas, ¿eh? Perfecto. Vamos a hablar del otro Juan, el discípulo. Buenísimo. Gracias. Gracias, Marcelo. Un abrazo a todo el Gracias, grupo. hasta luego. Nos vemos Nos mañana. Un Gracias. abrazo. Sábado. Chao, chao. 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 Chao, un abrazo. Gracias.